Primera falla, el ventilador gira lento. Recordemos de la primera clase donde describimos que esta falla provoca que le llegue refrigerante recalentado al compresor, elevando el consumo de corriente hasta pagar por protector térmico. ¿Qué debes hacer si el ventilador gira lento? Lo primero es chequear el capacitor del ventilador. Y para ello, antes de conectar los cables, tomamos una foto para después tener una guía de cómo van conectados los cables. Y también es muy importante recordar que debemos de conectar el cable de alimentación o colocar en off el breaker, de tal manera que se asegure que ninguna de las fases quede viva. Otra precaución que debemos tener es con los capacitores. Estos pueden almacenar carga, entonces a la hora de desconectarlos no debemos hacer contacto con los dos polos a la vez. Y después de desconectarlo, debemos descartar que no esté cargado. Y una manera de hacerlo es con un destornillador, agarrando el destornillador por el mango y hacer contacto entre la parte metálica del destornillador y ambos polos del capacitor. En caso de estar cargado, se hará una pequeña chispa y ya con eso quedaría descargado. Normalmente estos capacitores no quedan cargados, pero para estar seguros, realizamos el procedimiento anterior. Luego, para chequear, usamos un capacímetro y debemos verificar que el capacitor esté alrededor del valor que muestra en su etiqueta. En este caso, el valor de este capacitor es de 1.5 microfaradios y más o menos 5%. Lo que quiere decir el fabricante es que el valor del capacitor puede estar un 5% por encima o por debajo. El capacímetro debemos colocarlo en una escala superior al valor del capacitor a medir. Para este capacitor podemos colocar la escala para medir valores menores a 20 microfaradios. Ahora buscamos conectar las puntas del capacímetro en los dos polos del capacitor, dando un valor de 1.39 microfaradios. Como el valor está por debajo del rango indicado por el fabricante, debemos reemplazarlo. Ahora, ¿qué puedes hacer si no tienes un capacímetro? Puedes llevar el capacitor a una tienda de repuestos y pedir el favor de que prueben con un capacímetro el valor del capacitor. De manera que si está por debajo del rango, debes comprar uno nuevo. ¿Y qué pasa si el capacitor está en buen estado y aún así gira lento? Pues en ese caso el motor del ventilador tiene sus bobinas afectadas y debemos reemplazarlo. Segunda falla, el ventilador está trancado. ¿Qué debes hacer? Tienes que tomar una foto de cómo van conectados los cables del ventilador para después desconectarlo. Luego retiramos la tuerca que sujeta el aspa. Algunas de estas tuercas aflojan en sentido contrario de como estamos acostumbrados. Y después podemos sacar el aspa. Retiramos los 4 tornillos que sujetan al motor de la base. Luego sacamos el motor de su base. Y debemos desarmar el motor del ventilador para reemplazar los rodamientos. En el siguiente módulo explicaremos cómo cambiar los rodamientos. Tercera falla, ventilador hace sonido intentando arrancar, pero no arranca. Como emite sonido, nos indica que le está llegando el voltaje. Acá debemos chequear que el ventilador no esté trancado. También debemos chequear el estado del capacitor. Y si los rodamientos y el capacitor están bien y no arranca, entonces debe ser que se dañó la bobina de arranque del motor y en ese caso debemos reemplazarlo. Cuarta falla,
ventilador no hace ningún sonido y no gira. Acá debemos chequear si hay caballería y terminales quemados relacionados con el motor del ventilador. Si hay caballería o terminales quemados, antes de reemplazarlos, debemos chequear que el ventilador no esté ido a tierra. En un momento verás cómo se revisa si está ido a tierra. Si la caballería o terminales está bien, debemos revisar que no hayan en el motor bobinas abiertas. Antes de pasar a hacer mediciones para saber cuándo un ventilador tiene bobinas abiertas o está ido a tierra, vamos a ver cómo es el diagrama utilizado para representar estas bobinas. En un diagrama las bobinas pueden ser representadas de esta manera. El motor del ventilador generalmente está compuesto por dos bobinas, una de arranque y una de marcha o trabajo. Este motor utilizado en la unidad exterior es de una sola velocidad. Y recordando de la clase 4 que de este motor salen 4 cables, uno verde que va conectado a la carcasa del ventilador, uno negro, el común que está conectado en la unión de las dos bobinas, uno naranjado que llega solo en uno de los pines del capacitor, que es el arranque, y un cable azul que va conectado al otro polo del capacitor, donde va acompañado de una de las fases que alimenta el ventilador, que es la marcha. Entonces, si medimos entre el cable negro y el cable anaranjado, estamos midiendo la bobina de arranque. Si se mide entre el cable azul y el cable negro, estaríamos midiendo la bobina de marcha. Y si medimos entre el azul y el naranja, estaríamos midiendo la suma de las dos bobinas. Al hacer estas mediciones, el valor de la bobina de arranque debe dar un valor mayor que la de marcha, ya que está hecha con un cable más delgado. Por lo tanto, hay mayor resistencia al paso de la corriente. Ahora vamos a medir las bobinas de este ventilador. Con este multímetro buscamos el símbolo de ohm para medir resistencia. Y en este caso lo colocamos en 2000 ohmios porque el valor a medir está por debajo de este rango. Si queremos medir la bobina de arranque, colocamos las puntas del multímetro entre el cable negro y el anaranjado, dando un valor de 387 ohmios. Si queremos medir la bobina de marcha, colocamos las puntas entre el cable negro y el azul, dando en este caso 231 ohmios. Como las mediciones de las dos bobinas dieron valor, podemos concluir que no hay bobinas abiertas. En el caso de que alguna de las bobinas no diera valor, se considera que tiene abierta una bobina y en este caso hay que reemplazar el motor. Vamos ahora a chequear si el ventilador está ido a tierra. Tenemos que conectar una de las puntas del tester al cable verde o hacer contacto con la carcasa, y con la otra punta debemos ir haciendo contacto con todos los cables, negro, anaranjado y azul, y no debería dar valor con ninguno de los cables. Si diera valor entre el cable verde y alguno de los otros cables, quiere decir que el motor está ido a tierra. En estos casos aumenta mucho el consumo de corriente de la unidad al punto de disparar el breaker o quemar cablería. Es por eso que si se encuentra cablería o terminal de ventilador quemado, debemos chequear si está ido a tierra.